Shabbat Shalom a todos, bienvenido a la Parashá en el Midrash. Hoy nos encontramos en el día 11 del mes de enero, que equivale al día 11 del mes de Tebet también. Ayer fue el ayuno de Tebet y el día 9 de Tebet es el memorial de Shimon Kefa, ¿lo sabían? El memorial de la muerte de Shimon Kefa. Sí, porque los judíos no celebran los nacimientos. O sea, los judíos no conmemoran los nacimientos. No piensen que eso es un pecado. Simplemente enseñamos que los judíos no conmemoran los nacimientos, por consiguiente eso no es judío. O sea, no vas a encontrar en la Biblia que se encuentre la idea de celebrar un nacimiento, y eso no es nada malo. Simplemente es que ustedes puedan entender cómo funciona el mundo judío. Ayer fue el memorial perdón, el día 9 fue el memorial de Simón Kefa, y Simón Kefa fue uno de los discípulos más apegados al maestro Nazaret. No fue un discípulo fácil para el maestro, por alguna razón Yeshua le llamó Kefas. Pero sí les puedo decir que tenemos dos cartas de él, eh, muy, muy importantes, que nosotros debemos leer y tratar de entender de acuerdo con lo que él quiere transmitir. Y, y en la literatura rabínica se habla de Simón Kefa, si no lo sabía, se habla de Simón Kefa y lo llaman un sadik, le llaman un hombre justo. No hablan muy bien de Pablo, ni tan siquiera se habla de él, pero de Simón Kefa se habla muy bien. ¿Ok? Incluso se dice que uno de los himnos más utilizados dentro del Sidur de oraciones para Yom Kippur, uno de esos himnos fue compuesto por él. Interesante, ¿no? Eh, pero hoy, que nos encontramos en el día 11 del mes de Tebet y el día 11 del mes de enero, nos corresponde estudiar la parashá Vallejí, que es la parashá número 12, la última parashá del libro de Génesis. Esta se encuentra en Génesis 47, 28 al 50, 26. En la Haftará es Primera de Reyes 2, 1 al 12. Y en los escritos nazarenos leemos Juan 13, 1 al 19. Y esta parashá, como le dije antes de la grabación, traté de buscar qué había escrito en años anteriores y me percaté que esta parashá está ausente de escritos. Hay borradores, pero no hay escritos completados. Y yo podría decir que este también hoy es un borrador que no se ha finalizado. Pueden ver que es una sola página. Pensaba yo en esta mañana, mientras venía para acá, porque vine bien temprano, y ya Jerry cada vez llega más temprano, así que Jerry me está haciendo llegar más temprano a mí. Esta mañana pensaba en eso, le decía en mi mente al Eterno, ¿por qué tú siempre me cambias las cosas que yo planifico enseñar en ciertos momentos? Y esta es una de esas. Hay cosas de esta lectura que yo borré e incluí otras y, y vamos a hablar un poco de ella. La porción comienza en el 47, del 28 al 31 y quiero hacer esa lectura para entonces traer unos comentarios de ciertos rabinos y llegar hasta donde quiero llegar al día de hoy, si Hashem así me lo permite. ¿Está bien? Génesis 47, 28 comienza diciendo de la siguiente forma. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Eh, pues fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Cuando se acercaba para Israel la hora de morir, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, pon ahora tu mano bajo mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Poner la mano bajo el muslo representa, vas a hacer un voto conmigo, un pacto conmigo. ¿Ok? Te ruego que no me entierres en Egipto, que cuando descanse con mis padres me lleves a Egipto y me entierres en el sepulcro de ellos. Esa es la cueva Macpela. ¿Ok? Respondió, yo haré según tu palabra. Y él dijo, júramelo. Y le dijo, lo juro. Entonces Israel se postró a la cabecera de la cama. Sobre estos versículos que vamos a leer, el rabino Rashi comenta lo siguiente forma con respecto a la expresión y Jacob vivió. ¿Por qué esta sección de Sidra está totalmente cerrada? ¿Por qué incluir un relato de la muerte
porque al incluir un relato de la muerte de Jacob, tan pronto como, como nuestro padre Jacob partió de esta vida, los corazones y los ojos de Israel se cerraron, sus ojos se oscurecieron y sus corazones se angustiaron. Se refiere al pueblo en general, debido a la miseria de la esclavitud que comenzaron a imponerle. Quiere decir que Rashi entiende que la esclavitud comenzó con la muerte de Jacob. Otra razón es porque él, Jacob, deseaba revelar a sus hijos la fecha del fin de los días. Interesante esto, ¿no? Es decir, ¿cuándo terminaría finalmente el exilio de Israel? Y esto está relacionado al versículo 49:1, que también Rashi va a comentar. Pero la visión le fue cerrada, oculta, de acuerdo a Génesis Rabá 96:1. Esta es la interpretación que Rashi tiene con respecto a este versículo. Con respecto a este versículo, el rabino Nachmanides, conocido como Nachmanides, su nombre era Moshe ben Nachman, que vivió en la España del siglo XIII, comenta lo siguiente: ya he mencionado que el descenso de Jacob a Egipto alude a nuestro exilio actual a manos de la cuarta bestia que representa a Roma. ¿Vieron eso? Es interesante. Él está diciendo, en otras palabras, en forma de Midrash, que el descenso de Jacob a Egipto representa el cuarto exilio, la cuarta bestia, mejor dicho, que representa a Roma. Y yo sabía que se me olvidaba algo. Está en mi casa, no se preocupe. Algún día estará aquí y no se me va a olvidar. Y es un libro, pero yo lo voy a citar. ¿Ok? Hay muchos paralelos, dice Nachmanides. Es que cuando me fui esta mañana tenía el bulto en la mano y dije, me falta algo, me falta algo. Y eso es bien malo porque te montas en el cajo y dices, me falta algo y no acuerdo qué es. Y era eso. Pues fueron los propios hijos de Jacob quienes con la venta de su hermano José hicieron que descendiera allí. Jacob además fue allí a causa del hambre, pensando encontrar alivio con su hijo en la casa del amigo de su hijo, porque Faraón amaba a José y lo consideraba como un hijo. Era su esperanza ascender de allí tan pronto como el hambre cesara en la tierra de Canaán, tal como dijeron, para residir en la tierra hemos venido. Pero porque tus siervos no tienen pasto para sus rebaños, porque el hambre es grave en la tierra de Canaán. Pero entonces no subieron, sino que el exilio se prolongó sobre ellos. Salud. El exilio se prolongó sobre Jacob y él murió allí, y sus huesos ascendieron de allí, acompañado por todos los ancianos y cortesanos de Faraón, quienes instituyeron severos lamentos sobre él. Miren, interesante, si la hambruna iba a durar 7 años, Jacob desciende a Egipto y a partir del descenso de Jacob a Egipto comienza a contarse los días buenos de Jacob, que fueron 17 años. O sea, 17 años estuvo Jacob en la tierra de Egipto y sin embargo, cuando cesó la hambruna, no subieron, no regresaron. ¿No le parece eso interesante? Pueden haber sido dos razones. Se sintieron cómodos en la tierra de Egipto, pero a mi parecer, esa no puede ser la respuesta porque Jacob le dice a su hijo, cuando muera, por favor, entiérrame en mi tierra. La otra razón podría ser que Joseph tenía un compromiso con el faraón de ser virrey. Y Jacob no deseó subir a su tierra para no de separarse de su hijo amado. Y por esa razón toda la familia se quedó. Pero tan pronto muere Joseph, entonces ya Joseph no tiene un compromiso con el faraón. Joseph hay que enterrarlo en la tierra. Y ya para ese momento el faraón que estaba en el poder no quería dejarlos libres, sino los esclaviza. A mí me parece que esa es la mejor comprensión que podemos tener del texto. Nuestra relación con nuestros hermanos Roma y Edom es similar. Nosotros mismos hemos sido los causantes de nuestra caída en sus garras, ya que ellos hicieron un pacto con los romanos. Y Agripa, el último rey durante el segundo templo, huyó hacia ellos en busca de ayuda. Fue debido al hambre que Jerusalén fue capturada por los romanos y el exilio se ha prolongado excesivamente sobre nosotros. Muy interesante, él le adjudica una hambruna a Jerusalén el auxilio de Roma. Pero la historia del segundo templo, Flavio Josefo nos dice que eso no es la razón. La razón es un problema
entre las familias Hasmonea y las discusiones. Y Roma como conquistador coloca a un hombre llamado Herodes, quien busca auxilio en Roma o se convierte en aliado de Roma para gobernar, y él no era judío, él era edomita. Así que aquí tiene una parte de la historia según lo entiende Nachmanides. El asunto de Agripa también nos llama mucho la atención porque eh, tendríamos que entonces decir que Agripa fue un rey legítimo de acuerdo al estatuto de la Torá y no lo es porque es descendiente de Herodes, ¿verdad que sí? Esa parte de la historia no estoy muy metido, algún día lo estudiaré. Tengo el libro de Flavio Josefo ahí encima de mi escritorio para leerlo completo. Ese y el de Filón de Alejandría, que están así de gordo y está duro leerlo. Y son letras bien chiquitas, quiere decir que es bien largo. Este, ok, sigo aquí. Fue debido al hambre que Jerusalén tuvo, puedo decir, fue capturada por los romanos y el exilio se ha prolongado excesivamente sobre nosotros sin que se sepa su fin, a diferencia de otros exilios. Estamos en él como los muertos que dicen, nuestros huesos se han secado, estamos completamente cortados, pero al final nos traerán todas las naciones como ofrenda al Eterno y estarán profundamente tristes al contemplar nuestra gloria y nosotros veremos la venganza del Eterno, que Él nos resucite para que podamos vivir en su presencia. Cierro la cita. Rabbi Moshe ben Nachman vivió en Sefarad, España, a partir del siglo XII de la Era Común. Murió en el siglo XIII. Eh, como podemos ver en su comentario, él entendía que la cuarta bestia del libro de Daniel era el Imperio Romano, a quien luego el judaísmo rabínico identifica con Roma. El cristianismo no es la excepción, también hace lo mismo. El cristianismo identifica la cuarta bestia con Roma, ¿verdad que sí? En los escritos nazarenos, Roma es Babilonia. Va a verlo usted en Primera de Pedro 5:13, en Revelación 17. Quiere decir que Roma no es llamado para los discípulos del maestro Nazaret Edom. ¿Okay? Eso es importante que usted lo sepa. Sin embargo, tomando en cuenta que la cuarta bestia del libro de Daniel está vinculada a la idea del juicio final a los reinos de las naciones y el reino eterno de Dios y el pueblo de los santos, que luego el pueblo de los santos se va a relacionar con el Mesías, ya eso lo discutimos, ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Que yo enseñé que Daniel tiene una visión del Hijo del Hombre. Y el contexto del libro nos dice que esa visión del Barenash es una representación ante Dios de todo el pueblo. Quiere decir que en el sentido simple del texto, esa lectura apocalíptica, el autor de ese documento, sea Daniel, el autor, ¿verdad? Porque está adjudicado a Daniel, no está viendo a un Mesías rey como ese Barenash, sino al pueblo. Y como lo sabemos, el texto mismo dice que hay un ángel que le explica la interpretación a Daniel. ¿Entendido eso? Que es el pueblo el que va a heredar el reino y va a gobernar sobre todos los pueblos. Interesante, no se toma en consideración la idea del Mesías ahí, en ese sentido. Toma un paciente, estamos hablando de cronología y la comprensión de los textos en la cronología, como también Edom está en una región al sur de Israel y los rabinos le llaman Edom Roma. Roma está en otro lugar. Ahí usted ve cómo se reinterpreta la escritura. Eso es importante que usted lo sepa. Por eso es que le traigo la historia y el desarrollo de ese texto. Y por eso quería traerle ese libro que tenía conmigo en casa, que es un comentario de Daniel, de acuerdo a la literatura rabínica. ¿Por qué? Porque en ese comentario de Daniel, de acuerdo a la literatura rabínica, la cuarta bestia y el cuerno que sale de esa cuarta bestia, ellos dicen que es Yeshu. ¿Te acuerdas que tú lo leíste hace muchos años atrás? Que tú presté. Ellos dicen que es Yeshu, que es la cuarta bestia. Quiere decir que ellos están reinterpretando el texto. ¿Está bien? Pero si usted va a la historia de ese documento, usted va a encontrar que ese cuerno es Antíoco Epifanes. Le voy a decir más. ¿Cuántos de ustedes en las 70 semanas de Daniel no han escuchado decir, y en la mitad de la semana el ungido será cortado,
y dicen que ese es que el Yeshua va a morir, que Cristo iba a morir, ya estaba anticipado por Daniel. No, ese es Onías tercero. Porque si no lo sabía, el sumo sacerdote también es llamado Mashiach, fue ungido. ¿Ok? La idea cósmica y escatológica del Mashiach que empieza a difundirse en los tiempos de Yeshua y un poquito antes, tiene su origen en un periodo diferente a como se entendían los textos, en el periodo de la reinterpretación de la escritura. Y es importante que usted sepa eso para que nadie lo engañe. ¿Está bien? ¿Entendido eso conmigo? Por eso le adelanto aquí lo siguiente. Cuando Jacob se sienta en el capítulo 49 a decirle a sus hijos, vengan que le voy a decir lo que acontecerá en los postreros días, Jacob no estaba recibiendo la revelación del fin. Eso es una interpretación rabínica posterior, tratando los rabinos de exponer la idea de que Jacob, como tuvo visiones de Dios, debió haber sido un profeta. ¿Entendieron eso? A diferencia de Abraham, que sí la escritura menciona directamente, él es profeta, no vas a encontrar eso con respecto a Jacob. Sin embargo, como una asociación, si Abraham tuvo visiones de Dios, porque Dios en el pacto de las partes se le aparece a Abraham, Dios visita a Abraham en la tienda, la Torá afirma que él es profeta y a Jacob le pasa lo mismo, pues Jacob debió haber sido también profeta. Por consiguiente, si Jacob debió haber sido profeta, podemos deducir, así que los rabinos empiezan a atar cabos. Podemos deducir que cuando la Torá dice, y les voy a mostrar lo que acontecerá en los postreros días, Haris Hayamim, podemos deducir que esto significa que a Jacob iba a recibir la revelación del día del fin, pero Hashem se lo ocultó. Pero eso no era lo que entendían antes. Le voy a decir lo que significa ese texto. Era costumbre en el mundo antiguo que antes del patriarca fallecer, le daba una bendición a cada uno de sus hijos. Y esa bendición estaba relacionada a lo que él deseaba que ellos fueran en el futuro. Y no necesariamente eso significa que es una profecía. ¿Entendido eso? Es clave que usted entienda eso. ¿Sabes por qué eso es clave? Porque yo voy a hablarle aquí de algo a usted que usted tal vez nunca ha escuchado, tal vez me escuchó alguna vez mencionarlo, pero de forma superficial, que hoy, si usted capta bien, usted habrá crecido un poquito más en su entendimiento histórico sobre la idea del Mesías. ¿Está bien? Seguimos. Eh, el pueblo santo, que esa es la nota número uno. Exacto. Entonces, eso significa que tengo que buscar la nota número uno. ¿Y dónde está la nota número uno aquí? No, no, no. ¿Dónde está el uno? ¿Dónde está el uno arriba en los escritos? ¿Dónde es que está el uno? No lo veo. Oh, se me desapareció. Está bien, lo podemos leer. En los escritos nazarenos, Roma es Babilonia. Sin embargo, tomando en cuenta que la cuarta bestia del libro de Daniel está vinculado a la idea del juicio final, a los reinos de las naciones y al reino eterno de Dios y el pueblo santo, muy bien dijiste, Eliezer, podemos ver cómo en la medida que la redención no llega, los textos antiguos toman diferente sentido dependiendo de la audiencia que está leyendo. Eso es importante, dependiendo de la audiencia que está leyendo. En el mundo del segundo templo, en el mundo cuando Yeshua aparece en escena, no había uniformidad con respecto a la comprensión de un texto. ¿Ok? Por ejemplo, están enjuiciando a Pablo, el libro de los Hechos. Y Pablo ve y dice, aquí hay muchos fariseos. Espérate un momento. A mí me están acusando de enseñar la resurrección. ¿Quién se levantó a defenderlo? Los fariseos. ¿Por qué los fariseos y no los demás? Porque los demás no creían en la resurrección de los muertos y fariseos sí. Así mismo sucede con respecto al Mesías. Cuando hablamos del Mesías del mundo del segundo templo, tenemos que tener en cuenta que no había una idea uniforme, no todo el mundo pensaba igual. ¿Obvio? Clave. Entonces, si usted se topa hoy con un judío que le dice a usted, no,
Jesús no es el Mesías por esto, por esto, por esto. Ah, eso es de acuerdo a tu escuela. Porque si vamos a estudiar el mundo, y yo se lo dije al judío que trabaja, si estudiamos el mundo del segundo templo y los escritos de esa época, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que nosotros no sabíamos. Era el Día de Reyes, ese día que yo fui a visitar a Madeline, y él me dice, ¿qué tú crees de los tres reyes magos? ¿Cómo se llamaban? Y yo le digo, no eran tres reyes, y sí eran caldeos, magos, y lo que está haciendo Mateo es un midrash, porque eh, resulta ser que vienen del área de Caldea, y tienes a un hombre llamado Balaam, que fue profeta, de cual escritos de él se encontraron en esa región de Mesopotamia, en esta colección de, de el contexto cultural de la Biblia, se muestra ese escrito, eh, es el que habla de la estrella que nace de Jacob. Y si Balaam, un personaje histórico que existió, tiene esta visión sobre la estrella que nace de Jacob, y él regrese a su región, de seguro impactado por esa visión, debió haber difundido esa información. Así que cuando Mateo está diciendo que llegan estos hombres de Oriente, caldeos, a visitar al rey que ha nacido porque vimos su estrella, él está apuntando a la profecía de Balaam. Y él me mira y me dice, interesante, no me había pensado en eso. Él pensaba que yo iba a decir Melchor, Gaspar y Baltasar. Después de toda la conversación, al final me dice, lo que te, ¿qué te falta para hacer la conversión? Y yo dije, dentro de mí, yo no tengo que hacer una conversión para servir a Hashem. Eh, no es enfermero. Ok. Podría ser. Sí, sí. ¿Él tiene barba? Sí. 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 Pero no es una barba larga, es light. Pero tiene barba. Sí, sí. Sí. Ok. Seguimos aquí. No sé dónde vive. Él me dijo que vivía en Ponce. Me dijo que vivía en Ponce. Me invitó para la sinagoga, pero me dijo que escribiera al rabino. Ok, seguimos aquí. Dice, incluso me dijo que, por eso discutí el tema esta mañana del juicio de Yeshua, porque él me dijo, tú sabes que a Jesús lo sentencian a muerte por decir que él es Dios. Y yo tengo la costumbre de cuando algo no me cuadra, le digo, yo creo que eso no es lo que está escrito en los escritos nazarenos. Los escritos nazarenos dice otra cosa. Una cosa es lo que diga el cristianismo y otra cosa es lo que dicen los escritos nazarenos. Los nazarenos no dicen eso. Y por eso que le mostré hoy que eso los escritos nazarenos no dicen eso. Bien interesante. El judaísmo cree muchas cosas con respecto al cristianismo como ciertas, pero no han leído bien los textos para que vean. Cuando hablamos del tema del Pablo, eso fue, ahí no cuadró. Y yo le dije, bueno, tal vez a Pablo no lo entendían. Pablo lo acusan de ser el fundador del cristianismo, cosa que no es cierto tampoco. No es cierto tampoco. Ok, pero le di gracias a Hashem. ¿Sabes por qué? Porque tuve la oportunidad en primera vez en mi vida de debatir con un judío muy amenamente, no entramos en ninguna contienda. Y Hashem me dio toda la sabiduría necesaria para poder debatir sus argumentos. Ok, se sorprendió porque no soy trinitarista, no soy mesiánico, no soy raíces hebreas. Y me dice, ve acá, ¿y qué tú piensas sobre Yeshua? Y yo, bueno, que el Mesías, y en Israel no es ningún pecado tú creer que tu maestro es el Mesías. Tú estás en Jabat, hay un grupo de Jabat que piensa que Sneerson es el Mesías y lo siguen esperando. Y nadie dice que dejan de ser judíos por eso. Eso no es ningún pecado, creer que tu maestro es el Mesías. Ahora, yo creo que mi maestro, Hashem lo levantó entre los muertos y que él es el Mesías. Si tú no lo crees, es tu problema, pero yo lo creo. Y eso no me hace a mí una herejía. Yo creo que Hashem es uno, Hashem no es dos ni tres. Por eso que los mesiánicos no me quieren. Pues, by the way, estos días recientes me escribieron en YouTube, sacrilegio, por la enseñanza pasada. ¿Sabes cuántas veces me escriben cosas a mí? De raíces hebreas que se creen judíos y no lo son. Se llaman efraimitas. By the way, él me habló sobre ese tema, de los efraimitas, con esa locura, le llama la locura de los efraimitas. Y yo no creo eso tampoco, es un disparate.
y no comparto con los mesiánicos porque los mesiánicos son cristianos practicando cosas judías. ¿Por qué? Porque siguen siendo trinitaristas. Los mesiánicos siguen creyendo que Dios es tres en uno. Así que en otras palabras, son cristianos que hablan hebreo. Y todo el que sea trinitarista seguirá perpetuando la doctrina católica, que es la que estableció esa doctrina. Eso no está por ningún lado. Incluso ese texto de Juan, capítulo 5 versículo qué sé yo qué, eso ya está jequete probado que fue añadido. ¿Está bien? Ok. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Qué tú piensas que es ortodoxo y qué es sefardí? Pues sefardí significa la tradición de España. Pero tú puedes ser ortodoxo askenazí o ortodoxo sefardí. Lo que pasa es que el judaísmo está dividido entre masortí, que son los conservadores, los contemporáneos, que son los reformados, y los ortodoxos, que dentro de... No, no, askenazí es la región de donde vienen. No es una rama, es la región. Askenaz es lo que tú llamas hoy Alemania y Francia. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Eh, los reformados, están los ortodoxos, que dentro de los ortodoxos están los hasidim, que son, eh, los hasidim son los que Chabad, Breslov, esos son hasidim, y los Haredi, esos son ultraortodoxos, pero cuando hablamos de Sefardín y Askenazim, esos son de dónde vienen. Sí, y tengo todavía mis teorías, pero tengo mi hipótesis, ¿verdad? Te lo dije esta mañana, pero no voy a hablar de eso aquí. Ok. Este, seguimos aquí. Podemos ver en la medida que la redención no llega, los textos antiguos toman diferentes sentidos dependiendo de la audiencia que está leyendo. Un ejemplo de esto es lo que acabamos de leer de Nachmanides. Sabemos que la cuarta bestia no es Roma, pero ellos comienzan a leer la cuarta bestia como Roma. ¿Por qué? Porque el texto que Daniel está escribiendo tiene que ver con el fin. Y como está relacionado al fin, ¿quién está gobernando en el tiempo de él? Porque Roma no está gobernando ahora. ¿Quién está gobernando ahora? Estados Unidos. En el tiempo de él estaba gobernando el santo imperio católico, apostólico y romano. ¿Cómo? Si no, esos son nombres que se añaden después. Sí, sí, sí. Pero es importante que usted sepa eso. Cómo nace el concepto de la reinterpretación de la escritura. Y eso es un elemento bien importante en el estudio de la escritura y que usted debe conocerlo aquí como parte del discipulado. ¿Sabe por qué? Para que nadie lo engañe. Como hay tanta gente allí engañada, porque cualquier persona coge un texto y interpreta lo que le da la gana. Yo enseño aquí, y lo repito hoy para efecto de la grabación, un verdadero discipulado tiene que tener un fundamento histórico sostenible. Debe tener incluido musar, disciplina, que usted se autoevalúe cada vez que hablamos de un tema aquí. Y también tiene que tener conceptos espirituales profundos. Ese es el verdadero discipulado. Pero si usted concentra en una sola rama de ese discipulado, vas a estar deficiente en una área. Entonces cualquier persona te va a engañar. Pero tiene un buen fundamento histórico. Estudias musar, porque el propósito de la musar es prepararte para experiencia mística. Tú vas a estar bien como discípulo de Mashiach en lo que respecta a tu relación con Hashem. ¿Ok? ¿Oye? ¿Están conmigo ahí? Y como le dije esta mañana ante la grabación, Caifás, el sumo sacerdote, se alarma porque Yeshua dice que va a estar sentado a la diestra de Dios. Los saduceos no creían esas cosas. ¿Ok? Segundo, que vienen las nubes del cielo. Eso es sacrilegio. ¿Ok? Y hay que entender quién es el que está recibiendo el mensaje para saber cómo entiende, como en el caso ¿de quién es hijo el Mesías? De David. ¿Y por qué David dice, dijo el Señor a mi Señor? No sabían qué responderle. ¿Por qué? Porque los fariseos no interpretaban el texto de esa forma, que el segundo que está sentado a la de Hashem sería el Mesías, sino que pensaban que era David. Tanto así que vas a Pedro y Pedro le dice a la audiencia que está allí presente, y David no subió al cielo, sino que
Dijo el Eterno, mi Señor, siéntate a mi diestra, que ponga a tus enemigos por estar a tus pies. Y este Mesías, quien te predico, es el que está sentado a la diestra de Dios. ¿Entendido eso? Él está dándole la interpretación mesiánica nazarena de ese texto, que no era pensamiento uniforme. Pero los que captaron ese mensaje, lo que Ruach HaKodesh le dio, abrió el entendimiento, dijeron, ¿y qué tenemos que hacer? Hemos matado al Mesías, ¿qué tenemos que hacer? Pues hagan pureza, arrepientan sus pecados. Oye, el mundo judío es bien complejo. ¿Usted piensa que todo el mundo piensa igual? No, no. Sí, por eso que hay dos hablando y tres opiniones. Imagínense, hay 10 discutiendo. ¿Cuántas opiniones hay? Ok. En el caso de los rabinos, estos siempre buscan una respuesta a la situación presente estudiando y profundizando en la Torá. ¿Qué quiero decir con esto? Los rabinos de cada época están tratando de buscar una respuesta a la situación presente en la Torá. No, no solamente eso, con respecto a la observancia de los misbot. ¿Cómo aplicamos la halajá ahora en esta situación? Cuando el Hashem le dio la misbah de las vasijas de barro y la purificación de ellos, ¿qué dice la Torá? Jómpelo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la vasija de barro podía absorber. Y eso tú lo ves en el pilón de madera, huele a ajo. No importa cuánto lo lave, porque absorbe ese olor. Pero el cristal no es así. ¿Cuál es la halajá entonces con respecto a una vasija de cristal que se ha impurificado? ¿Hay que romperla también? ¿O se puede lavar y reutilizar? Y vas a encontrar que hay un cambio en la halajá. ¿Entiendes? Basado en la situación presente. Exacto, por eso la Torah dice que tienes que romperlo. ¿Ok? Ahora, esta forma de estudio e interpretación no es nada extraño dentro del judaísmo nazareno, como leeremos a continuación. En Hebreos 4:12 leemos lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué está diciendo aquí el autor de esta carta? Que la palabra del Eterno es útil para hablarte a tu corazón y enseñarte a ti que estás mal. Interesante, ¿no? Pero, ahora viene mi pregunta. ¿Hasta dónde podemos utilizar este método de exégesis judía? ¿Dónde están los límites? Porque se exageran. ¿Verdad que se exageran? Lo vemos hoy en día, mucha gente interpretando lo que da la gana con la escritura. No lo vivimos durante el COVID, con la vacuna como la marca la bestia. No lo vi yo el Shabbat pasado con este señor diciendo que Yeshua viene a la nube del cielo, significa que es un platillo volador. ¿Hasta dónde le ponemos un límite a eso? Y ahí es donde entra la importancia de no alejarnos del fundamento de lo que busca el texto transmitir cuando expresa una idea, cuando se transmite la historia. ¿Qué es lo que busca el texto transmitir cuando eso fue escrito? Como en el caso de Daniel. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el fundamento de todo lo que se está hablando ahí? La redención. Sí, Hashem va a intervenir. Hashem va a intervenir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y Hashem, cuando intervenga, lo va a hacer en favor de unos santos que le esperan. ¿Entiende? Por consiguiente, si usted está sentado aquí o está sentado en su casa escuchándome, si usted quiere que Hashem intervenga en el mundo y corrija esto, usted tiene que preservar la Kedushá, porque lo va a hacer por ti. ¿Entendido eso? Vamos a regresar al versículo que dice, no me entierre en Egipto. El sentimiento de Jacob refleja la medida en que está vinculado a la tierra de Canaán, tomando en cuenta el pasado y el futuro, dado que el lugar ancestral de entierro es en esa tierra, en esta tierra, dormir con sus padres. Jacob, teniendo en cuenta el pacto de la tierra, desea en su muerte estar en ella. Esa es la interpretación simple del texto. ¿Por qué Jacob le dice a su hijo, no me entierre en Egipto? Es porque él quiere regresar a la tierra donde están sus ancestros y es la tierra que Hashem le dio a ellos. Eso también, Joseph, quien habló con su padre a sola, le pide a sus hermanos luego, haz lo mismo conmigo, no me dejes aquí. ¿Ok? Ahora,
Con el pasar del tiempo, siguiendo el método de reinterpretación de la escritura, ser enterrado en la tierra de Israel, está relacionado a la idea de quienes resucitarán primero. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso hoy? ¿Por qué hay que enterrarte en Israel? Porque la resurrección primero va a ocurrir en Israel. Pero esa es la reinterpretación del texto. ¿Ok? Para nosotros los nazarenos, este pensamiento no es significativo con respecto a si debes estar entejado en Israel o no. Dado que Hashem prometió por medio de los profetas que no importa dónde estuviese el judío israelita, vivo o muerto, él lo traerá de vuelta a la tierra que le prometió a sus padres. Así que ójate los chavos para dejarte en la tierra de Israel. Carísimo. Y cada vez que hay menos espacio, más caro se pone. Porque acuérdense que el costo de las cosas está basado en su abundancia o escasez. ¿Ok? O sea que vale, sale más caro hacer un chavito que tener el chavito. Un chavito vale un chavito. Y vale más, cuesta más para el gobierno hacerlo que tenerlo. Pues donde quiera hay un chavito. ¿Entiendes? Ok. En la enseñanza paulina, porque recuerda que Pablo es el apóstol a los gentiles, el maestro y enviado Shaul de Tarso enseña que los muertos en el Mesías resucitarán primero. Es interesante. No son los que son enterrados en la tierra de Israel, sino los muertos en el Mesías. ¿Pero qué significa morir en el Mesías? Eso significa estar en él. ¿Qué significa estar en el Mesías? Es lo mismo que tener el espíritu del Mesías. Porque los que tienen el espíritu de Dios, esos son los que resucitarán para siempre. Porque los otros resucitarán, pero para muerte y condenación eterna. ¿Ok? Para ir al juicio y picota. Ahora, el Mesías cósmico y la elección de Dios. ¿Por qué le traigo este texto? Es el texto donde quiero llegar. ¿Por qué le traigo este tema? En la parashá de esta semana, tú vas a encontrar dos bendiciones de parte de Jacob bastante confusas. Vamos al capítulo 49. Si en aquel video me dijeron sacrilegio, aquí me van a decir hijo del diablo, hijo Belial. Capítulo 49. Jacob se reúne a los hijos porque él sabe que va a morir. Y él le va a dar una bendición cuyo contenido está relacionado a lo que él desea que pase con sus hijos. ¿Ok? Esto es una enseñanza de Musar bien importante. Procure y pídele a Hashem que usted pueda reunirse con sus hijos antes de morir y poder echarle a usted una bendición. ¿Ok? Porque esa bendición va a consistir en el deseo suyo sobre ellos y que Hashem le otorgue ese deseo. Por eso es que la bendición que Jacob le eche a sus hijos es muy importante. ¿Por qué? Porque es Hashem el que concede la bendición. ¿Entendido? A la semana pasada estábamos hablando del poder de la boca, ¿verdad que sí? De cuán importante es utilizar bien la boca, lo que decimos en otras palabras. ¿Ok? Y tienen ese Génesis 49, ¿lo tienen ya? Ok. Vamos a dos bendiciones importantes. Vamos a la de Judá. Versículo 8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa subsiste. Sí, subsiste, hijo mío. Se agazapa y acecha cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? No será quitado el cetro. El cetro representa el liderazgo. Oye, ¿ok? Luego los jabinos van a interpretar la Torá. Pero el cetro aquí en contexto es el liderazgo. ¿Por qué sé que es el liderazgo? Porque las dos tribus más importantes de las 12 tribus que se disputaron el liderazgo es Efraín y Judá. ¿Ok? ¿Entendido ahí? No será quitado, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Shiloh y sean suyas
la obediencia a los pueblos. Un texto bastante enigmático, ¿verdad? ¿Quién es Shiloh? ¿Verdad? Vamos al próximo. La bendición de Jacob parece ser que el deseo de Jacob es que Judá sea líder entre sus hermanos y que incluso si viera alguna vez reinado, sea de Judá. ¿Verdad que sí? Eso parece ser. Vamos a otro texto. El versículo 22. ¿Lo tienen? Es más abajo, no es muy lejos. Retoño fructífero es José, retoño fructífero junto a la fuente, cuyos vástagos trepan sobre el muro. Lo amargaron, lo asediaron, lo aborrecieron los arqueros. Mas su arco permaneció en firme y fueron fortalecidos los brazos de sus manos por las manos del fuerte de Jacob. O sea, José fue fortalecido por las manos de Dios. Incluso de los 12 es el único del cual podemos testificar que la Torah dice, y Elohim estaba con él. ¿Verdad que sí? Oh, muy bien. Ok. De ahí el pastor, la piedra de Israel. Espérese un momento. Un pastor no es un líder. Pues, tengo un problema contigo, Jacob. ¿Quién va a tener liderazgo? ¿La tribu de José o la tribu de Judá? Usted ya sabe quién tiene liderazgo. Pero yo le voy a llevar a usted. Déjame seguir leyendo. De allí el pastor, la piedra de Israel. Por el Dios de tu padre, ¿quién te ayudará? Eso es interesante. El Shaddai, que te bendecirá con las bendiciones de los cielos de arriba, con las bendiciones de la profundidad de abajo, con las bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite extremo de los collados externos que sean ellas sobre la cabeza de José para la coronilla, la corona del consagrado entre sus hermanos. Qué interesante, ¿no? Esa bendición. Entonces viene mi pregunta. ¿Quién tendrá el liderazgo? ¿Judá o José? Ya tú sabes la historia, ¿verdad? Pero transpórtese a la época de ellos. ¿Quién tendrá el liderazgo? No, no, pero es que el Mesías tenía que nacer de David. Stop there. Que para eso usted está aquí, para aprender. Vamos aquí. Vamos a empezar por aquí. En algún lugar en la Torá, y eso lo dije en tono jocoso, en algún lugar en la Torá está escrito, esto debí bajarlo temprano, está escrito que de la simiente de la mujer, que la matriarca Javá, ¿verdad? Nacería la simiente que destruiría a la simiente de la serpiente que está simbolizado por el concepto del mal. O sea, que ese texto de la simiente de Eva, de Java, es un texto apocalíptico en el sentido de que revela un plan de Dios. Sea Moshe, el autor, o sea luego un escriba, añadiendo, incluyendo esa historia dentro de la narración. Pero es el texto, el primer texto, que revela de parte de Dios la idea de un redentor. Me pregunto, ¿Eva era judía? ¿Era askenazí, sefaldí? ¿Era romana? Era una humana. La identificación cultural y tribal que nosotros conocemos hoy, en ese aspecto de la historia de la humanidad, no existía. ¿Entendido? Ok, muy bien. Ahora, luego cuando vas a Génesis, más adelante vas a encontrar
que Hashem escoge a Abraham y dice que a través de Abraham el mundo será bendecido. ¿Verdad que sí? Bendecido. En otras palabras, Hashem ya está diciendo en la Torá que escogió a Abraham para traer al Mashiach a través de Abraham. Por eso que en el Midrash de Mateo dice, Yeshua, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Entendido? Muy bien, hasta ahí. Ok. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Presta atención, que esto es válido. Esto que usted va a aprender hoy es una joya que Hashem me la dio. Ok. Escoge a Abraham. Y Abraham es el escogido para traer la simiente. Pero todavía no se ha escogido quién va a venir después de Abraham como escogido. ¿Verdad que no? Usted sabe la historia, pero transpórtese para atrás. Entonces, en lo que llegamos a David, ¿de qué linaje es el Mesías? No me entendieron. Si el Mesías es desde antes de los tiempos de la día de la eternidad, como dice el profeta Miquea, ¿de qué tribu es? No, porque si es el Adán celestial, allá en los Shammai no hay tribu. Por eso es que si usted entiende esto, usted va a entender que la idea de un alma judía no se sostiene. ¿Por qué? Porque todas las almas son almas humanas y no tienen identidad. Lo que hace un alma ser el poseedor de esa alma, ser judío, es la circuncisión. Por eso que Pablo Tarso dice en una de sus cartas, no todo el que es descendiente de Israel es realmente Israel. ¿Por qué? Porque aún siendo circuncidado, si no guarda la razón por la cual está circuncidado, no es Israel. Porque la circuncisión es la que evidencia el pacto, pero el cumplimiento de ella es la que dice realmente que estás en él. Si no estás cumpliendo los preceptos del pacto, entonces estás violando el pacto y tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Esa escuelita de Pablo es buena. ¿Entendieron eso? Pero vamos a regresar atrás. Si el Mesías es antes de los tiempos, los días de eternidad, Miquea capítulo 5, no me lo estoy inventando, está diciendo Miquea, que van a ser en Betlehem Efrata de la casa de David. La razón por la cual van a ser en Betlehem Efrata de la casa de David es porque Hashem escogió a David, que es de la tribu de Judá. ¿Entendido eso? Pero antes de toda esa gente ser escogida, ¿de qué tribu era? De ninguna. Se lo voy a poner de esta forma, más sencillo, para que ustedes puedan entenderlo mejor. La porción de la Torá que se habla de la entrega de la Torá en el Sinaí, cuando llega el día de Pentecostés que se habla de Matán Torá, ¿verdad que sí? ¿Qué dicen los rabinos en un Midrash? Hashem le ofreció la Torá a todas las naciones y ninguno la escogió solamente por Israel. Y ahora el pueblo de Israel es heredero de ella. Quiere decir que en un principio la Torá no fue asignada a nadie, sino el que respondiera al llamado. Mira cómo se lo dije, respondiera al llamado. Bien. Ok, entonces, entendiendo eso, ¿quién hasta el capítulo 12 de Génesis, quién respondió al llamado? Abraham, sale de tu tierra, tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que te voy a mostrar. Y Hashem comienza a hacer acuerdos con Abraham. En la medida que Abraham obedecía, ¿qué? La voz de Hashem, sus preceptos, mandamientos, bla, bla, bla. ¿Verdad que sí? Muy bien. Abraham tiene dos hijos. ¿A quién Hashem le concede la herencia? ¿A Ismael o a Isaac? A Isaac. Muy bien. Hashem escogió a Isaac. ¿Por qué lo escogió? Porque se asimilaba más a Abraham que Ismael.
¿Ok? Acuérdate que Abraham es su amado. Pero todavía, hasta ahí sabemos que el Mesías vendrá de Isaac. Nacerá de Isaac. Pero todavía no sabemos si van a ser de Saúl o de Jacob. ¿Qué? Porque recuerde, libertad de elección. Hashem te dio libertad de elección. Y depende, tu respuesta es la que va a determinar a quién aborrece, a quién ama. ¡Oh! Te digo. Por eso que Hashem no me permite escribir para esta allá, que me enseña cosas interesantes. Escuche esto. ¿Qué hace Esaú? Vende su primogenitura por un plato de lenteja. Y Hashem aborrece a Esaú y escoge a Jacob. O sea que hasta ahora, Jacob es el que va a traer al Mesías. ¿Ok? Aquel que va a qué? A el tema aquí es la redención, ¿ok? El que va a redimir la simiente de Eva. ¿Ok? Muy bien. Jacob tiene 12 hijos. ¿Quién era el amado de Jacob? Joseph. Joseph. Pero Judá demostró que él es un líder cuando se paró por sus hermanos. Algo que Rubén no hizo. Entonces Abraham, Jacob, que va a bendecir a sus hijos, le da una bendición. El deseo de Abraham es que Judá siga siendo líder, pero también le da una gran bendición a Jacob, a José. Y los dos textos parecen decir que el deseo de Jacob es que el Mesías nazca de los dos. Pareciera ser, ¿verdad que sí? Pero vamos a la... Sí, diga, lo que busco café aquí. Ah, ¿dónde? Sí, ¿por qué? Ah, diga, muy bien. O sea que en el ADN de Yeshua hay gentil. Por eso que Pablo de Tarso dice que él es el redentor de los gentiles también. Ok, muy bien. Vamos aquí. Mire esto que interesante. Mire esto que interesante. Todo esto me lo enseñó Hashem esta mañana. Mire esto que interesante. Tenemos a Judá y tenemos a José. Los dos disputándose la elección. Los dos mostraron, y lo leímos en la Torá, que eran meritorios. ¿Por qué? Porque aunque Judá cayó, se levantó y se convirtió en un hombre de ejemplo y líder. Y José siempre se mantuvo. ¿Verdad que sí? Muy bien, es importante. Ok. Judá tiene un hijo llamado David, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque David es de la familia de Judá. Y David es escogido como rey. David es escogido como rey. Y antes de David ser escogido como rey, había un hombre de Dios llamado Samuel. ¿Verdad que sí? Samuel. ¿De qué tribu? De Efraín. Interesante eso. Un hombre de Dios llamado Samuel. ¿Quién va a ungir como sacerdote a David? Porque a ese David Hashem lo escogió para ser rey de Israel. Porque Hashem ya había visto de antemano cómo David se conducía con el rebaño de su padre que le había sido asignado. ¿Ok? Entonces, mientras David está como abajo como rey de Israel, en el norte de Israel, que todavía no está dividido el reino, lo único que tenemos como un hombre ejemplar se llama José, que luego murió. José es el que lo lleva a la herencia. Se convirtió en un líder, cabeza de sus hermanos. Pero después de él, descendientes de Efraín,
que fueran al nivel de José, no hay ninguno. Después de Judá, descendientes al nivel de Judá, líder, que pelea por honor de Hashem, que se pone a defender a sus hermanos, David. Y David todas sus batallas las hizo por honor de Hashem. La Torá nos dice en Deuteronomio que el lugar que Hashem escoja poner su nombre, quiere decir que todavía ni siquiera Jerusalén había sido escogida. ¿Ok? Eso es importante porque mucha gente dice, no, ese es Jerusalén, todavía no había sido escogida. Jerusalén no se convierte en la ciudad escogida hasta tanto David se convierte primero en el escogido. Jerusalén es escogido por David. ¿Por qué? Porque Hashem ama a David. ¿Ok? Por eso es que el Tanaj se concentra en señalar, demostrar a David como el hombre de Dios, señalar los pecados de las dos tribus, pero mostrar a David como el hombre de Dios. ¿Ok? Vamos aquí. Joseph tiene un hijo llamado Efraín, que si cuando haces cuando cuentas el censo, vas a ver que las dos tribus de más contenido es Judá y Efraín. Eso no está escrito por casualidad. De las 12 tribus, cuando unes a Efraín y Manasés, se convierten en iguales. Acuérdate que ellos dos son José, Joseph. Estamos hablando de José y de Judá. Exacto. Okay, ahí muy bien. Entonces, David hace las guerras de Hashem y él vence a los jebuseos. Y el monte Sión se convierte en que el monte que se llama Jerusalén, se convierte en el monte que David escoge para allí hacerle una casa a Hashem. ¿Por qué David quería hacerle una casa a Hashem en ese monte? ¿Quién sabe por qué? En el monte donde está Jerusalén, el monte Sión. ¿Por qué David quiere hacerle una casa a Hashem allí? No, Hashem se le reveló en el Sinaí, no en Sión. No, no es mismo. Sión es una cosa y Sinaí es otra. Sinaí está en Joreb, ¿ok? Sinaí está en Joreb. Está bien lejos, está cerca de Egipto. El monte Sión es Jerusalén. Pasa que Jerusalén es la ciudad y el monte que está en Jerusalén es Sión. No, Gerizim no, 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 no. El monte Sión es un monte en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad. Yirú, ciudad. Shalem, ciudad de paz. Es una ciudad que tiene ahí dentro de la ciudad un monte. El monte Sión es el monte que David escoge cuando conquista a los jebuseos y los despoja de allí para hacer una casa a Hashem. ¿Pero por qué lo hace? Porque David construye su palacio en la parte baja del monte y él quería estar al lado de Dios. En la arqueología se descubrió que el palacio de David estaba en la parte baja del monte y arriba estaba el monte. Interesantemente, allí mismo arriba está el altar que le hizo Melquisedec al Dios Altísimo. Monte Moriah, sí. El altar que le hace Melquisedec. El altar que le hace Melquisedec al Dios Altísimo está allí. En una región de allí, no en ese mismo lugar. No, no. Pero acuérdate que usted piensa que Jerusalén es un monte. Jerusalén es una ciudad. Es como decir Ponce y la Cruceta del Vigía. La Cruceta del Vigía no es la ciudad de Ponce. Es un monte en la ciudad de Ponce. Tiene que entenderlo así. ¿Ok? El monte Moriah está en Jerusalén, pero no es el monte Sión. ¿Está bien? Los rabinos luego dicen que es el monte, recuerde que
Jacob llegó a un lugar llamado Betel y los rabinos dicen que eso es Monte Moriah. Recuerda la interpretación de la escritura. Yo estoy hablando de la historia para que ustedes puedan entender esto. Escuche esto. David le quiere construir un lugar a Hashem para él estar al lado de Hashem. David está abajo. ¿Ok? David está abajo. Por eso que dentro de unos salmos David dice, ¿de dónde levantaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Eterno. Está en el monte arriba. ¿Entiendes? David, por eso es que se habla, subiré a Jerusalén, subiré al monte de Dios, a la ciudad del monte de mi Dios. Todo es subir, subir. Ajá, muy bien, ahora le hace sentido, ¿verdad? Entonces vas a ver que porque por el deseo de David tener a su Dios cerca de él, en el libro de Samuel tú vas a encontrar que el profeta Natán le dice, tú no me vas a construir casa porque has sido un hombre muy violento, pero un descendiente tuyo me va a construir casa. Pero a ti te digo, y lo voy a decir en mis palabras, que yo te he escogido para que un descendiente tuyo se siente en mi trono para siempre. Y le da ganas de llorar a cualquiera. ¿Ok? Qué interesante eso, ¿no? O sea, Dios ve que David es un hombre que todo el tiempo está el amor de Hashem en su corazón. Y el plan de David es hacer una casa en la parte alta del monte donde mi palacio está abajo para yo estar cerca de él. Y por eso es que a partir de eso es que Hashem comienza a revelar a los profetas muchas ideas basadas en el amor de David hacia Dios y el amor de Dios hacia David. Dijo el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David tiene su palacio abajo y le está diciendo a él o a un descendiente de él, sube al monte arriba conmigo y siéntate aquí a mi lado y míralos como yo los derroto. Mira, tú estás a mi lado. Lindo eso. Y y cuando David hace eso y Dios decide dividirle el reino por causa de lo que hace Salomón, aunque en el reino del norte se sigue pensando que Dios escogerá un monte allá y a un descendiente de Efraín, porque es hijo de José, Hashem ya confirmó que es David y el lugar que cogió David. Por eso es que eventualmente a Betel Hashem lo llama Bet Aven, casa de iniquidad. Así que Hashem descarta la descendencia de José y escoge la descendencia de Judá para traer al Mesías. Y de ahí, un ser cósmico que no tiene carne ni sangre, Dios ya entonces decidió que naciese de la casa de David. Y a esto es que se está... No, lo que usted está diciendo ahí, Gladys, con respecto a Sion, el homo superior, ya eso es una reinterpretación de la escritura. Aquí estamos hablando de historia. Hay que entender la historia para luego entender lo demás. ¿Ok? Una cosa es la reinterpretación de la escritura, como en el caso de, por ejemplo, el libro de Revelaciones, el Mashiach está en el monte Sion y están los 144,000. Es una visión cósmica, eso no está ocurriendo en la tierra. Pero, ¿qué pasa? Que ya los rabinos dicen, Ramjal dice que hay una Jerusalén abajo y una Jerusalén arriba. Y si hay una Jerusalén arriba, hay abajo un monte llamado Monte Sion, en los cielos también hay un Monte Sion. Y ahí es donde está en el libro de Revelaciones esa idea de Sion tener un monte arriba. O sea, Jerusalén tiene un monte arriba llamado Sion. Pero eso ya en el mundo de la reinterpretación. Todavía David no está en ese mundo. David es la Torá tal cual es. Los saduceos no tienen razón. La Torá es tal cual es. Pero ante los fallidos de las profecías, y no es que la profecía falló, sino la audiencia que está recibiendo, empiezan a hacer la necesidad. La redención va a ocurrir, pero ¿cómo va a ocurrir? Vamos a reinterpretar. Vamos a reinterpretar. Lo vemos en el caso de Daniel. El caso, que lo voy a repetir muchas veces para que usted se lo memorice. En el caso de Daniel, el Barenash, el hijo del hombre que está viendo, es el pueblo.
Pero ante en el tiempo de Antíoco no haber sucedido el fin, se reinterpreta el texto y comienza a hablarse de ese Barenash como una figura que viene del cielo. Que entonces vas a ver que a lo largo de toda la escritura ya Hashem venía hablando de ella. Era algo que estaba escondido superficialmente en el texto. ¿Ok? ¿Entendido eso? ¿Están conmigo aquí? Entonces, Hashem escoge a David, pero el Mesías originalmente no es descendiente de David. Por eso es que tú vas a encontrar en la literatura del mundo del Segundo Templo diversas opiniones con respecto al Mesías. Algunos pensaban que el Mesías iba a ser un Cohen, que no iba a ser de la casa de David. Lea los rollos del mal muerto. Habían diferentes opiniones con respecto al Mesías. Algunos decían que el Mesías iba a ser Melquisedec y que Melquisedec era un ser divino que está en el cielo. Eso es reinterpretación. No es que realmente el Melquisedec que se le aparece a Abraham es eso. Eso se llega a después. Melquisedec era un cananeo que adoraba al Dios Altísimo, pero no sabía cómo se llamaba. El que sabía cómo se llamaba es Abraham, que es el que dice, bendito sea el Eterno, el Dios Altísimo. Melquisedec no sabe cómo se llama. Pero en el mundo del Segundo Templo, que es el mundo de la reinterpretación, se comienza a entender que se comienza a sacar la idea de que Melquisedec es un ser divino que está en los cielos. ¿Por qué? Por el juego de palabras. Melqui, rey, Sedec. Rey de justicia. ¿Y por qué rey de justicia? Porque es el que Dios va a utilizar para traer la justicia en la tierra, porque estamos viviendo ¿qué? Injusticia. Empiezan a buscar respuesta a la situación que están viviendo. ¿Esa reinventación es válida hoy? Sí, es válida hoy si la llevamos correctamente a su lugar. Por eso, cuando usted entiende estas cosas, usted no va a tener ningún problema con Mateo 24. Yeshua no llegó. Yeshua no llegó, Mateo 24. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor y verán al Hijo del Hombre viniendo en los nubes de los cielos. Y no llegó. Yeshua no llegó. ¿Fallido? No. Pues falló Ezequiel, Zacarías, Jeremías. No fallaron las profecías. Como dice Pablo de Tarso, no es que la palabra de Dios haya fallado. Lo dice hasta Pablo de Tarso ante tiempo. Por eso tú vas a ver que Lucas, que es más tardío que Juan, más tardío que Mateo y Marcos, reescribe la historia y no coloca la destrucción de Jerusalén con la venida del Mesías. Léalo otra vez. Que él dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. O sea que existe una alta probabilidad que Lucas está escribiendo después de la destrucción del templo. Ah, ¿ve que ahora las cosas empiezan a hacerle sentido? ¿Afecta eso la escritura? No, la exalta, la coloca en su lugar correcto y usted siente la libertad de saber la verdad. Y no por una foto en Facebook, porque hay fuego en Estados Unidos, al lado oeste, y hay neblina en el lado hielo en el lado oeste, al área este, o sea, la mitad de Estados Unidos fuego, y el otro lado congelado, Dios nos está hablando. Yo no sabía que Estados Unidos es la tierra de Dios. Como bien esta mañana, Dios nos está hablando. Porque hay fuego en California, que es en California, no es en Estados Unidos completo, oeste, es en California. Y hay una nevada que pasa todos los años en el área este, Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque es lo que le dije en el escrito. ¿Hasta dónde podemos llegar a reinterpretar un texto? Tenemos que respetar el fundamento. Y entonces podremos hacer interpretaciones. Es como lo lee. Excelente observación, Gladys. Y no es la de Puerto Rico, es la de Panamá. Todos los años hay en California incendios. Todos los años. Sí, la de los ricos. Pero vamos aquí, el Mesías cósmico, la elección de Dios. ¿Por qué le traigo este tema? Porque Pablo
no tiene en su mente de que el Mesías es simplemente uno que nace de la casa de David. Pablo es del misticismo judío que dice que si el Mesías antes de la fundación del mundo, él no es ni judío ni gentil. ¿Y si, qué es entonces? Como era Adán al principio, un humano. ¿Qué te hace a ti puertorriqueño? Nacer aquí. Como que el judío que dijo, yo soy cubano, porque nació en Cuba. Pero si no hubiese nacido en Cuba y no hubiese nacido en ninguna parte de esta tierra que estuviera identificada con un nombre, que era un humano, si nosotros entendiéramos eso, dejáramos de odiarnos los unos a los otros. Porque muchos de los desprecios que existen del ser humano es por su etnia. Y olvidan que todos son humanos. Eso es así. Así mismo es. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. En una de sus cartas, Pablo de Tarso dice que el Mesías nació de Judá para confirmar las promesas hechas a los padres. Romanos 9, 1 al 5 dice, digo verdad en Mesías y no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Esto es bien importante. Cuando usted dice algo que no es correcto, la conciencia te come. Y es el Espíritu de Hashem, recordándote, eso no, lo que dijiste no fue un gesto, arréglalo. ¿Ok? De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado del Mesías por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Qué significa eso? De linaje. Que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos. ¿Por qué? Hashem los adoptó en el Sinaí como sus hijos. La gloria, los pactos. ¿Qué significa la gloria? El lugar donde se va a manifestar la presencia de Dios. Hashem escogió a Israel como el lugar donde se iba a manifestar la presencia de Dios. Y de Israel, la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá, el monte donde está Jerusalén. ¿Entendido ahí? Muy bien. Los pactos. Todos los pactos le pertenecen a Israel. Ninguno de los gentiles, más que el de Noé. Ladrones, le diría yo en el tiempo presente, por robar lo que no les pertenece. La promulgación de la ley, o sea, quien Hashem le asignó el deber de dar a conocer su ley, es Israel. Entonces viene un judío israelita, un judío, y le enseña a usted que los gentiles no tienen que guardar toda la Torah como ellos. Y vienen estos raíces hebreas, impostores disfrazados de efraimitas, dicen, ustedes están mal, ustedes son, es más, se atreven a decir hasta, tú sabes que están diciendo que los judíos son edomitas, que no son judíos nada. Eso, esa gente de la raíz hebrea se han atrevido a decir que los judíos no son judíos realmente, los que están en la tierra de Israel, sino que son descendientes de Edom. Y se están disfrazando de judíos. Sí, son demasiado sabios esa gente. Entonces, los escuchas enseñando Torah a esa misma gente y dicen una disparate que lo que da es miedo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Hashem con aquel que es arrogante contra su pueblo? Le cierra los ojos para que no pueda entender lo que lee, así como está escuchando, por la gracia de Dios. Ok, la promulgación de la ley, el culto, o sea, el servicio divino a Dios, le corresponde a ellos. No es en Roma, ¿oyó? Ni en la iglesia de allí del barrio, a ellos. ¿Y quién confirma eso? Yeshua, lea Juan. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Pero bien interesante, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Esa es la parte del culto. Y las promesas. Ajá, Dios le quitó las promesas a Israel y se las dio a los gentiles ahora. Pablo de Tarso dice lo opuesto. Por eso es que yo digo, Pablo no dijo, no cometió ningún error, es que la gente no lo entendió. De quienes son los patriarcas, digamos para atrás, ¿verdad? Porque ¿a quién le hizo Dios las promesas? A los patriarcas. ¿Y de quiénes? Según la carne. ¿Vieron eso?
Así que para Pablo el Mesías viene del cielo. Eso es lo que quiere decir Pablo, que el Mesías existía en la condición divina. Yo tengo un comentario de la casa editora Hermenía. La serie se llama Hermenía y son comentarios de diferentes libros de la Biblia. Yo tengo el de Daniel, de Enoch, Jubileo, primera y segunda de Juan, primera y segunda de Pedro, Juan, Mateo, los tengo casi todos. Yo me he dado la oportunidad de comprarlos poco a poco. Para mí es uno de los mejores comentarios que tú puedes encontrar de la Biblia cuando tú vas a hablar de historia y el desarrollo de ese pensamiento. Muy bueno. Y en la introducción del Evangelio de Juan, este autor cristiano dice que cuando el texto dice y el logos era Dios o la palabra era Dios, esa palabra Dios debe entenderse como divino y no Dios como una segunda figura divina. Interesante, ¿no? Y él busca evidencia del mundo del segundo templo en la utilización de esa expresión, de esa palabra griega. Y muestra Filón y otros escritos para enseñar que con lo que está diciendo el autor de Juan, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era divina. ¿Por qué? Porque si sale de Dios, es divino. Pero si sale de Dios no es un segundo Dios, eso no tiene sentido. Cuando yo hablo, ¿quién está hablando? ¿Yo? ¿No está hablando otra persona? ¿Entendido? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al Evangelio de Juan y comienzas a leer, una de las cosas que más Yeshua enfatiza es el hecho de que yo hablo las palabras de mi Padre. Las palabras que yo hablo no son mías. Por consiguiente, lo que Yeshua está hablando es un mensaje divino de parte de Dios. Pero no quieren escuchar eso. ¿Por qué? Porque le daña el concilio de Nicea y el de Calcedonia. No lo tengo aquí conmigo, el nombre de todo el libro, discúlpeme. Sí, las traducciones, sí, las traducciones. Sí, las traducciones son las que hacen que las personas. Vas a ver ahora este mismo texto. Mire esto que interesante. Mire esto. De quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede el Mesías. O sea, el Mesías nació según la carne, ¿de dónde? De Israel. ¿De qué casa? De Judá. ¿De qué familia? De David. ¿Ok? Eso significa que la elección fue a David. Yo escogí a David para que naciera el Redentor. ¿Ok? Pero el Redentor no es exclusivo de Israel, es el Redentor del mundo. Por eso que Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Abraham para traer el Mesías. Por eso es que Abraham dice, según Juan, y Yeshua dice, según Juan, Abraham vio mi día y se alegró. Y eso no tiene nada que ver con que vio a Dios en el monte de Jerusalén o que lo visitó Yeshua. No, no, es que Dios le reveló a Abraham. Lo que está diciendo Yeshua aquí es, Dios le reveló a Abraham que yo iba a venir al mundo a través de él. ¿Cuál es la interpretación cristiana? ¿Cuál es? Dímelo, para verme de buchita de café que me queda. ¿Tú quieres que yo me ahogue con el café, como te acabas de decir? Pero es bueno reírse porque el reírse ejercita los músculos de la boca y trae alegría y se posa la chejina cuando uno se ríe. Dime, mami, perdón. ¿De verdad que están diciendo que lo que quiso decir es que ya él estaba viejo? No, eso no puede ser, Dios mío, Señor. Ay, Dios. Bueno, vamos a seguir aquí porque tenemos que terminar. ¿Les parece bien lo que están estudiando hoy? Baruch Hashem. Hashem es muy bueno con este lugar, ¿lo sabían? Muy bueno con nosotros. Miren esto, miren esto. Según la carne, procede el Mesías, el ungido, el cual está sobre todas las cosas. ¿Por qué él dice está sobre todas las cosas? Porque el mismo Pablo testifica, al igual que los nazarenos, que Dios le entregó todo a su Hijo. Eso es lo que significa. Ahora, aquí viene el asunto de la interpretación. ¿Por qué? Yo te voy a buscar mi ejemplo, la Biblia textual.
que en sus notas, no es la Biblia textual la que está ahí. Miren lo que dice. ¿Sabía usted que en el griego no hay coma? Y en el griego que está escrita la escritura, todas las letras están juntas. Tienes que aprender a leer y puedes llegar a múltiples conclusiones. ¿Lo sabía usted eso? Pero el hebreo no hay coma, pero las palabras están separadas. En el griego no es así, no hay espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se presta para cualquier tipo de lectura porque tú estás interpretando de acuerdo a como tú crees. Mira lo que dice la Biblia textual en el versículo 5, capítulo 9. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén. Esa es la lectura del griego de este traductor. Mira esta lectura. Lo que más le va a sorprender es que es católica. La lectura que tiene en su papel, esa es católica. Mire, el cual procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. ¿Está diciendo que Cristo es Dios? No. Yo se lo voy a poner en palabras hebreas. Bendito es Dios por los siglos. ¿Por qué? ¿Por qué está bendiciendo a Dios? Porque todo lo que está hablando antes de eso, Pablo de Tarso, son las promesas, los pactos y todas las cosas que Dios dijo que haría. Por eso es que usted lo dice muy bien, no es lo que lees, es como lo lees. Muy bien. Ujú, ujú. De Adán, de Dios. Ajá, ajá, ajá. Versículo 5 del capítulo 9. Ahora, por qué yo sé y tengo completa fe de que esa es la lectura correcta? O sea, bendito es Dios por los siglos. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que hizo todas las promesas, todas las cosas que Dios, que Pablo de Tarso menciona en el versículo 4? O sea, la adopción, ¿quién le dio la opción a Israel? Dios. La gloria, ¿quién se la dio? Dios. Los pactos, Dios. La promulgación de la ley, Dios. Las ordenanzas, Dios. Las promesas, Dios. Los patriarcas, Dios. ¿Quién prometió que vendría el Mesías? Dios. ¿Dónde se encuentra todo eso? En su palabra. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo yo sé que lo que está diciendo Pablo de Tarso ahí es bendito de Dios por los siglos de los siglos? Amén. Baruch que Leolam Baed. ¿Sabes por qué? Porque en el próximo versículo él dice, no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, él está diciendo, bendito es Dios por todo esto que ha prometido, pero no es que le haya fallado. Entonces, ¿cómo es posible que podamos leer que lo que está diciendo Pablo Tarso ahí es que el Mesías es Dios sobre todo? No. Esa es la carta de los Romanos, capítulo 9. 9, 5 es el versículo que acabo de citar. ¿Qué tantos notas? ¿Entendieron eso? Así que no es lo que lees, es como lo lees. Y si tienes un buen fundamento, puedes llegar a comprender lo demás. Por eso es que le decía a este amigo judío, ya es mi amigo, eh, yo creo que Pablo no lo entendieron bien. El mismo Pedro lo dice. Pablo dice cosas que los indoctos no logran entender bien. Ahora, si tú lees un texto con tu creencia ya, tú lo vas a ajustar a tu creencia. Y una de las cosas que usted tiene que hacer cuando usted va a leer es ser honesto a la hora de leer. Lo primero, cuando digo honesto, es Pablo no es cristiano, Pedro no es cristiano. Eso es ser honesto. ¿Entendido? Los únicos que fueron llamados cristianos eran gentiles en Antioquía. Gentiles. Y era una designación de burla. Por eso que Pablo está diciendo, si alguno sufre, por eso que Pedro le dice, si alguno sufre como cristiano, está Pedro diciendo en otras palabras, si alguien se está burlando de usted y lo está humillando por creer en el Cristo judío, pero hay que ser honesto en la historia y eso pues va a afectar lo que tú crees. Ok, pero ahora viene mi pregunta otra vez. ¿Era el Mesías judío de sus orígenes?
No, porque si Hashem hizo esa promesa a través de Eva, Eva no era judía. Pero Hashem escogió a Abraham y le dijo a Abraham que por él la bendición llegaría al mundo. Y incluso a eso alude Pablo cuando él dice, o mejor dicho, Yeshua alude cuando dice, y Abraham vio mi día y se alegró. ¿Por qué? Porque Abraham es un hombre justo que está esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y diseñador es Dios. Y para que ese día, para que esa ciudad llegue a este mundo, es necesario que venga el Mashiach, quien va a hacer que todo eso ocurra. ¿Entendido eso? Ok. ¿Iban a ser de Judá ya de antemano? No, aprendimos hoy que no. Que la elección ocurre como consecuencia de la respuesta de David hacia Dios. Por eso es que le dije a ustedes que las profecías están condicionadas a la respuesta de la audiencia. Si la audiencia no responde favorablemente, no es que la profecía haya fallado, es que, como dice Pablo de Tarso, no todos son descendientes de Abraham, o sea, no todos son como Abraham, que obedeció a Hashem en todo. No todos son como Isaac, algunos son como Ismael. No todos son como Jacob, muchos son como Esaú. Pero Hashem es fiel en cumplir lo que él dijo que va a cumplir. No en hacer lo que tú quieres, en lo que él dijo. Pues yo veo a la gente diciendo, Dios es fiel. Dios es fiel, ¿para qué? Para hacer lo que tú quieras, es un genie. ¿Qué quieres hoy? Ese es el Dios que mucha gente tiene. El Dios que hace lo que yo quiero. Por eso es que lo llamo Dios fiel. Eso es pagano, eso es gentil. Y por eso es que los gentiles tenían muchos dioses, porque si ese Dios no funcionaba, buscaban otro. Eso no es bíblico, ¿ok? Como le cité ya a Génesis 49:1, los rabinos interpretan los días venideros como el tiempo del fin. Sin embargo, si vamos a respetar el texto tal como fue dado, sabemos que eso no es la intención de Jacob, sino es la bendición de Jacob y el deseo de Jacob, entregarle a sus hijos en lo que él desea que sus hijos se conviertan. Y vio en dos de sus hijos el potencial de ser líder y rey en el pueblo, lo que eventualmente ocurre en Judá porque la familia de José falla, Efraín. Y por eso es que en los 144,000 no tienes a los dos pecadores principales del reino del norte, Efraín y Dan, por el sincretismo religioso que ellos crearon allá en los norte y la inmoralidad que Hashem decretó. No creo que eso sea así porque recuerda una cosa, la idea de tú ser judío, no, muy bien, pero por eso te digo que no creo que sea así porque la idea de ser judío por causa de tu madre, eso ocurre después. Esto era un tema tribal. ¿Y quién da la tribalidad? El padre. No era la madre, es el padre. Si, no importa de dónde fuera la mujer, si el hombre era de una tribu, esos hijos eran parte de la tribu. Ahora, Jacob adopta a los dos hijos de José como suyos para darle la herencia de José a sus dos hijos. ¿Por qué? Porque José iba a morir en Egipto y él tenía descendencia. La herencia de José, él la reparte a Efraín y Manasés como sus hijos. ¿Ha entendido eso? Entonces, eso es importante porque es a partir de la reinterpretación de Esdras, cuando llegan de Babilonia, donde la judeidad se define a partir de la madre. Pero no, incluso en el tiempo del Segundo Templo todavía eso no estaba del todo establecido. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía una madre judía y su padre era gentil y no era considerado judío. Y no es hasta que Pablo lo circuncida por causa de quién, de los que están murmurando de que éste anda con un mezclado. Eso te dice a ti que tú eras israelita por causa de la tribu.
de tu padre. La simiente, ¿quién pone la semilla? Papá. Exacto. Pero los rabinos luego decretan lo opuesto. Y lo vas a ver después en las interpretaciones rabínicas con respecto a ciertos textos. Por ejemplo, eh, eh, José, ¿con quién se casó? Con Dina. ¿Qué locura es esa? Porque ¿cómo pueden ellos ser judíos si Asenat, una egipcia, es la madre? Le podría preguntar a un discípulo, a su rabino. ¿Y qué es lo que hace el rabino para tapar el problema? No, ella es Dina. Y como lo que diga el rabino, eso es. Así era el mundo, así es el mundo judío. ¿Oyó? Y vaya al tiempo del segundo templo, lo mismo, lo que dijera el maestro, eso es. Allí nadie puede decir, no, no, eso no es así, estás equivocado. No, eso es. Exacto, la hija de Dina. No, eso no es correcto. No es correcto. Lo ponen en un midrash así porque recuérdate que, que es lo que estoy diciendo en el texto, las interpretaciones comienzan la interpretación es una respuesta a una problemática presente. Estoy viendo que muchos judíos se están casando con gentiles. Van a dejar nuestra fe ancestral. Así que decretamos a partir de ahora que los hijos no son judíos y siguen casándose con goí. La única forma que esas goí es que se conviertan. Es donde me trae la problemática de nuestro amigo, pero eso es otro tema. Eso no puedo decirlo aquí, no quiero llegar a esto aquí. Eh, eh, entiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si la simiente santa, el asunto de Edra, si la simiente santa se comienza a mezclar, la simiente santa, aquí es que porta la semilla, el hombre, se comienza a mezclar con unas mujeres impuras, van a dañar la simiente santa. Y ahí es donde nace el asunto de la judeidad. Pero en el tiempo de Edra, la judeidad no se define por parte de la mujer. Eso no es, todavía no está pasando eso allí. Y esto lo aclara muy claro la profesora Paula Fredriksen cuando está hablando del mundo segundo templo y lo que era ser judío en el mundo segundo templo. Entonces, esto es importante porque eso correcto, eso es cierto. No, no es cierto. O sea, no es lo que Hashem acepta. ¿Sabes por qué? Le voy a explicar por qué. Porque un profeta del mismo tiempo del retorno del exilio está hablando de aquellos que están rechazando a aquellos que se quieren acercar a Dios que no son del pueblo. Lo tienes en Isaías. Hashem le dice al eunuco, le dice al de las naciones, al extranjero, si son fieles a mi pacto, ustedes tienen lugar en mi casa. Ese profeta está hablando de ese mismo tiempo. ¿Lo sabía? Pues lo sabía ahora. ¿Ok? Ahora, ya le traje esas dos citas que las leímos y con esto quiero cerrar. De hoy puedo decir, históricamente hablando, que la Torá no nos dice exactamente en un principio quién va a traer realmente el Mesías después de Abraham, sino que es mediante la elección, algo que Pablo está hablando. Pablo habla de esto, de la elección. Así que yo no estoy inventando nada. Es mediante la elección que Hashem va a confirmar quién va a traer al Mesías. Y esa elección está condicionada a la actuación. No es porque tú eres un bandido y Dios te escogió, porque Esaú era heredero y Hashem lo despreció. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Entonces, podemos decir que si esto es así, entonces también podemos confirmar la idea de Pablo que no era solamente de él. ¿Por qué no era solamente de él? Le vamos a traer el ejemplo del libro de Enoch. El libro de Enoch está hablando de Enoch. ¿De qué tribu es Enoch? De ninguna. De ninguna. Y el libro de Enoch dice, en el capítulo 70, si no me equivoco, que Dios confirma que Enoch es el hijo del hombre, o sea, el Mesías. Escuche bien, no se alarme. Eso no significa que Yeshua es Enoch. Como escucharé a algunos por ahí enseñándose disparate. No. Recuerde siempre, cuando usted lea la literatura del mundo segundo templo, muchas voces hablando de un tema y cada voz tiene una idea. Trate de absorber esa idea y respete esas voces.
¿Por qué? Porque si alguna vez usted se topa con una persona que quiere probar que Yeshua no es el Mesías o que los escritos nazarenos son una fábula y le dice a usted, mira eso y que el Mesías viene del cielo, ya usted tiene evidencia del mundo del segundo templo donde se hablaba del Mesías venir del cielo y no tienes que utilizar la teología paulina para eso, porque hay libros que hablan sobre eso. Si la idea es que Dios le estamos, o sea, si lo que está presentando el autor de Enoch es la idea del Salvador, porque si usted lee ese capítulo, a partir del capítulo 36, habla de sus orígenes antes de la fundación del mundo. A él se le darán las fuentes de la sabiduría. Él destruirá los reinos de la tierra. Él traerá la justicia a los que están oprimidos. Él levantará la cabeza a los que han sido humillados. Todo eso por ahí usted va a leer. Está diciendo, está hablando de una figura que van a ser en este mundo, que va a aparecerse en este mundo. Porque ¿dónde es que está ocurriendo la injusticia? ¿En los cielos? No, en la tierra. Entonces, al final de ese libro, vas a ver que el autor del libro, que no es Enoch, que bueno, porque he escuchado personas decir que, que el libro de Enoch fue montado en el arca Noé. Fábulas. Ok, el autor de ese libro, dentro de su cosmovisión escatológica, o sea, del cielo viene el Redentor. ¿Pero quién es? El autor del libro presenta la idea de un humano que estuvo en la tierra y usa a Enoch. ¿Por qué Enoch? Porque es el único que dice la Biblia que se lo llevaron. Y no puedes, pues te puedes decir, pero Elías, no, Elías no puede ser, ¿sabes por qué? Porque ya las profecías dicen que Elías regresa y regresa a preparar el camino. Así que él no puede ser. Pero te presenta la idea de un hombre que subió y que se va a transformar en el Redentor. Y esa figura que está viendo Enoch, de acuerdo a la literatura, es una figura de antes de los tiempos, o sea, preexiste la creación, estaba ya en los cielos, o sea, es divina. Y se está presentando la idea de que un mortal se convierte en ese ser, pero se convierte en ese ser con el fin de luego regresar a traer la justicia al mundo. Esa idea, esa forma de pensar de ese autor es valiosísima dentro de la doctrina nazarena. ¿Sabes por qué? Porque los nazarenos dicen que eso que ustedes piensan, imagino yo ellos hablando en esa generación, eso que ustedes piensan es mi maestro, el que nació en la casa de David. Sí, sabemos que antes de que naciera en la casa de David, ya él estaba en los tiempos. Por tanto, no era judío. Como Enoch no era judío. ¿Eh? Va cogiendo el concepto. Y él, cuando asciende, porque el autor de Enoch está teniendo en cuenta Daniel capítulo 7, cuando asciende, Hashem le da toda autoridad, poder, dominio, reino, para que todo el mundo se arrodille ante él. Y ahora mismo le está esperando que todos los que se lo ponen se arrodillen antes de que él se levante y venga a juzgar la tierra. Porque cuando venga a juzgar la tierra no tendrá misericordia a los que se lo ponen. Que es lo que el autor de Enoch trata de presentar en el mismo texto. Y eso demuestra cómo ya en el mundo del segundo templo existía la idea de un redentor que no era originalmente judío. Y eso Pablo se lo lleva a los gentiles para decirle que aunque Dios hizo las promesas a nosotros, el Mesías también es de ustedes. Gracias te doy, Hashem, por darme a conocer estas cosas y permitirme enseñarlas. Adonai, Rey Universo, que podamos seguir estudiando tu palabra y podamos conocer cada día más uno de tus grandes misterios, el Mashiach, nuestro Señor Yeshua. Sabemos, Rey del Universo, que el Maestro Nazaret le dijo a sus discípulos que los gentiles debían conocer de ti, debían conocer del Mesías y del Espíritu que santifica. Y yo te pido, Rey del Universo, que como Maestro que me has puesto en este lugar y todas las personas que están en este mundo escuchando nuestras enseñanzas, que nos des fortaleza y valor para continuar enseñando tus maravillas, tu carácter, tus misterios. El misterio de nuestro Señor, el Mashiach, que se sentará en tu trono y proyectará tu gloria. Y el Espíritu que nos has dado, con el cual nos has sellado para la redención. Beshem Yeshua Meshicheinu. Amén, amén. Bueno, gracias por acompañarme en este Shabbat. Una clase diferente, pero buena, Baruch Hashem. Y no había nada escrito. La semana próxima empezamos con el libro de Éxodo. Les recuerdo que este ministerio está aquí existiendo con el único deseo de enseñar las maravillas de Dios y que nosotros tenemos
interés alguno de lucro, ¿verdad que no? Simplemente enseñar el camino de Dios. Pero aprovecho el momento para agradecerle a todas esas personas que se han desbordado a lo largo de los meses para ayudarnos en el proyecto de Sefer Torah. Yo estoy seguro que con las últimas donaciones que recibimos en estos días recientes hemos alcanzado la meta de poder construir el arón, la mesa y comprar el Sefer. Y espero que la hermana Luz, que es la que lleva la contabilidad de nuestro ministerio, yo no toco el dinero del ministerio, ella se encarga de toda esa contabilidad, me puede hacer la contabilidad necesaria para saber si hemos llegado, y estoy seguro que llegamos, porque yo tenía más o menos una idea de la última vez que ella me dijo cuánta cantidad había, para entonces empezar el proyecto a correr y así para el ciclo de otoño, con el comienzo de la fecha señalada de otoño, perdón, de primavera, nosotros podamos ya tener nuestro Sefer aquí. Así que le agradezco a todos ustedes ese beneficio, ustedes saben lo que ustedes han hecho, ustedes saben quiénes son, y como dice el maestro Nazaret, el que hace esas cosas en secreto, Hakadosh Baruj Hu luego lo compensará en público. Así que el bendito sea compensándolo a ustedes. Mi mejor deseo, excelente resto del Shabbat. Un abrazo a todos. Shalom.